El objetivo de este panel es tratar de entender cuál es el impacto de la industria energética hoy en la Argentina, cuál es su potencial y qué tenemos que hacer para que ese potencial pueda desplegarse. Nicolás, voy a empezar con vos. Nos gustaría saber cuáles son los números hoy de la industria, dónde está hoy, pero al mismo tiempo que hagamos el ejercicio teórico de imaginar que la industria se desarrolla y alcanza su potencial. ¿Cuál sería el impacto en actividad económica, inversión, empleo de ese desarrollo? Ok, primero, ¿de dónde venimos? Venimos de una muy fuerte contracción de la producción hidrocarburífera desde finales de la década del 90 del siglo pasado. Esto recién comenzó a revertirse a partir de los años 2013 y 2014 en el caso del gas natural y a partir del año 2017-18 en el caso de la producción de petróleo. Y esta recuperación de la producción centralmente se basó en la producción no convencional, que tuvo un crecimiento excepcional a lo largo de la última década y que hoy permite tener unas curvas pozotipo con un nivel de productividad similar a los mejores yacimientos en los Estados Unidos. Ahora, esto no fue magia, hubo un nivel de inversión en las formaciones no convencionales por encima de los 35.000 millones de dólares a lo largo de la última década. Y claramente el crecimiento de la producción no convencional quedó claro a lo largo de los últimos 2 años. La producción de petróleo, de shale oil, aumentó un 114% entre 2022 y 2020 y la producción de gas natural un 65%. Ahora, más allá de esta recuperación, el declino de la producción hidrocarburífera había generado un efecto muy significativo en términos fiscales en la economía argentina, sobre todo a partir del año 2011. En términos externos, Argentina, más allá de las oscilaciones, tuvo un déficit persistente de la balanza comercial sectorial a partir del año 2011, que determinó un nivel de importaciones energéticas por encima de los 92.500 millones de dólares a lo largo de los últimos 10 años. Y este nivel de importaciones encareció el costo de suministro del sistema y lo que determinó es un aumento de los subsidios a la energía. Claramente no se explica solo por este factor, pero el encarecimiento del costo de abastecimiento explica en parte el aumento de los subsidios a la energía, que representaron en promedio 1,9 puntos del Producto Bruto Interno a lo largo de la última década y que sumados desde el 2011 implicaron transferencias a los consumidores por 126.000 millones de dólares. Ahora, este escenario comenzó a modificarse. Nosotros entendemos que el 2023 es un año bisagra y el 2023 es un año bisagra por varios factores. Reducción de precios internacionales de los hidrocarburos, aumento de las exportaciones de petróleo. El año pasado exportamos 110.000 barriles día de crudo, el valor más alto del año 2009, y este año vamos a exportar seguramente en torno a los 150.000 barriles día. En tercer lugar, la culminación de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner, los primeros 11 millones de metros cúbicos día que van a permitir reducir importaciones. Este conjunto de factores, conjuntamente con el proceso de segmentación tarifaria, lo que va a permitir este año, y por eso lo llamamos bisagra, es, en primer lugar, una baja en términos absolutos, acotada pero baja al fin, de los subsidios a la energía, en un escenario macroácido, digo claramente no en un escenario macroeconómico expansivo. Esto rompería una tendencia desde el año 2019 de aumento sistemático el nivel de subsidios, que el año pasado llegó a los 12.400 millones de dólares. Y en términos externos permitiría una balanza equilibrada, una balanza comercial equilibrada o levemente deficitaria en torno a los 500 millones de dólares. ¿Por qué decimos que es un año bisagra? Porque el aumento de la capacidad del transporte a 22 millones de metros cúbicos del gasoducto Néstor Kirchner el año que viene, la segunda etapa del gasoducto que lleva la capacidad de evacuación adicional a 44 millones y el sostenimiento del aumento en las exportaciones de petróleo, lo que va a conformar es
por un lado, una balanza comercial sectorial estructuralmente positiva a lo largo de los próximos años, y a la vez lo que va a permitir es reducir el costo de suministro de gas natural en el mercado local. El año pasado por encima de los $6 por millón de BTU, muy probablemente a partir de 2025 por debajo de los $4 por millón de BTU. Esto que permite energía barata, menores tarifas para los usuarios y una tendencia descendente en el nivel de subsidios. Suena alentador, ¿no?, escuchar esos números. Nicolás, sabemos que para que este potencial pueda concretarse es necesario un acompañamiento por parte de las políticas públicas. Más allá de lo que están trabajando ustedes específicamente, que te lo voy a preguntar después, me gustaría que nos cuentes, al margen de quién gane la elección de octubre, ¿cuáles sentís deberían ser los grandes lineamientos que el próximo gobierno tiene que tener para poder acompañar el desarrollo del sector que estábamos escuchando? Sí, bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación. La verdad que comparto la visión de Nico respecto al potencial, a lo que es hoy la realidad de la industria de los hidrocarburos, orientándose ya claramente hacia un potencial exportador casi sin límites, y que eso sin duda es un beneficio único para la Argentina y para su economía en el futuro, ¿no? Con impactos de todo tipo beneficiosos, no solamente en la región, en las exportaciones, en el producto, en el empleo. Ahora, creo que un punto para destacar es, a veces se llega a creer que Vaca Muerta, la industria de los hidrocarburos, la energía, puede resolver el núcleo de nuestros problemas macroeconómicos. Y yo creo que ahí hay que pensarlo de una manera distinta, que es que la macro argentina, la política pública macroeconómica argentina está en deuda con Vaca Muerta y con toda la sociedad, con todos los sectores económicos, con todos nosotros. Imagínense lo que hoy sería el desarrollo de este sector, lo que estaría produciendo si hubiéramos tenido en los últimos 20 años una economía, una macroeconomía razonable, estable, como la de otros países de la región. No estoy hablando de los países más desarrollados. Entonces, lo que todos nos debemos y lo que debe ser el foco del programa económico del próximo gobierno es estabilizar de manera sustentable la economía argentina. Eso es una condición imprescindible para que el sector, este sector y muchos otros, pero también pueda desplegar todo ese potencial que tiene, aún con esta macro, lo cual demuestra la potencia de esta industria. Está creciendo, pero es evidente que con un sistema cambiario normal, de un mercado único de cambios, en donde puedan hacerse las transacciones comerciales y financieras libremente, con más previsibilidad en el sistema impositivo, con menos volatilidad, con baja inflación, todo eso sería mucho mejor. Y para dar una idea de esto, yo les digo, bueno, naturalmente, ¿quién no querría, pensaba cuando Bob Dudley hablaba de una década de inseguridad energética, la ventaja que nosotros tenemos de contar con estos recursos energéticos, esta industria, estas empresas, empleo, capacidades, infraestructura, no solamente para asegurarnos el abastecimiento, sino también para exportar a la región y al mundo. Pero a veces uno hace números y dice, bueno, por ejemplo, esta industria puede exportar, creo que se mencionó anteriormente, no sé, 10.000, 20.000 millones de dólares más. Y eso sin duda es una gran noticia para la economía argentina y va a ser una gran noticia. Ahora, a veces hay un problema ahí en entender que los dólares son del sector privado. Si el sector privado exporta más dólares, esos dólares son de las compañías. Y el gran problema es, imagínense dentro de 3, 4 años, 10.000, 20.000 millones de dólares más, es ¿con qué peso los va a comprar el Tesoro? ¿Con qué peso los va a comprar el Estado? Si los va a comprar con recursos genuinos, con superávit fiscal, vamos a estar bien. Ahora, si esos 10.000, 20.000 millones de dólares adicionales se van a comprar con el equivalente en pesos, financiados con el Banco Central, con más déficit, con un esquema cambiario en el que se fuerce a los exportadores a vender un precio más bajo, etcétera, etcétera, el problema macroeconómico argentino va a persistir. Entonces,
el Estado argentino nacional tiene que hacer los deberes, tiene que tener una política fiscal adecuada, tiene que equilibrar las cuentas públicas, y eso es una condición necesaria, imprescindible. Luego vienen las políticas, que ya hablaremos, particulares para el sector, pero si los argentinos no somos capaces de resolver el problema macro, no va a venir Vaca Muerta a resolverlo, no va a haber ningún milagro que lo resuelva. Ese es un desafío, una deuda que tiene la política pública nacional para este sector, repito, para todos los sectores económicos y en general para toda la población. Gracias, Nicolás. Y parece ser que no tenemos una ventana temporal eterna para hacerlo, ¿no? Por la transición energética. ¿Cuál es ese plazo? Vuelvo a vos, Nico Arceo. ¿Y qué puede pasar si no lo aprovechamos? A ver, antes de especificar un plazo que es imposible de especificar, y volviendo un poco a la potencialidad de Vaca Muerta, ¿no? Y yendo rápido. Supongamos que el sector y la producción de petróleo crece un poquito más que lo que creció el año pasado, crece al 13,5% de acá a final de la década, un 1,5 más anual acumulativo que lo que verificó el año pasado. Argentina estaría produciendo 1.250.000 barriles día de petróleo en el año 2030. Eso implica aproximadamente 750.000 barriles día de exportación, aproximadamente 750.000 barriles día de exportación, a $70 el barril, son 19.000 millones de dólares. Sigamos soñando y supongamos que se avanza en la Argentina en un proyecto del estilo YPF Petronas, con 25 MTPA de exportación de gas natural en 2035 y 12 MTPA de exportación de gas natural en 2030. ¿Eso qué permitiría en términos de impacto de la balanza comercial? 20.000 millones de dólares de saldo comercial positivo del sector en 2030, un nivel de exportaciones por encima de los 25.000 millones de dólares, y esto, comparado con los valores actuales, representa lo que representó el complejo sojero en exportaciones en el año 2021 y duplica las exportaciones del complejo cerealero durante el año 2021. ¿Qué implica esto? Vaca Muerta tiene la posibilidad de revertir la restricción externa, o al menos morigerar la restricción externa que enfrentó la economía argentina a lo largo de la última década. Pero el impacto no queda ahí. El impacto, además, tiene claramente un impacto fiscal al bajar el costo de abastecimiento del sistema y con ello el nivel de subsidios a la energía. Tiene impactos directos en términos de recaudación a la estructura fiscal actual, 1.500 millones de dólares adicionales de recursos para el Estado federal por retenciones, más los incrementos por la recaudación de impuestos a las ganancias y CDBC. Y por otro lado, lo que tiene es un nivel de regalías, ese nivel de producción de 3.200 millones de dólares anuales entre regalías e ingresos brutos para la provincia. ¿Qué quiero marcar? Sin entrar a polemizar, Vaca Muerta tiene mucho que aportar para la estabilización de la economía argentina a lo largo de la última década. Y ahora, volviendo muy rápido a tu pregunta, ¿y qué nos depara la transición? Yo creo que hubo un cambio geopolítico muy significativo a lo largo de los últimos 10 años, que es la ruptura de la alianza de Arabia Saudita con los Estados Unidos y la conformación en conjunto con Rusia de OPEP ampliado. Por primera vez desde la década del 80 del siglo pasado, hay un cartel con la capacidad de restringir niveles de producción y fijar precio, pero más estructuralmente lo que hay es una alianza entre Rusia y Arabia Saudita que rompe el equilibrio geopolítico que había manejado el mercado de petróleo durante buena parte de la Guerra Fría. Y acá es cierto que la recuperación económica en la pandemia y la guerra de Ucrania dejó en pausa la transición, pero más allá de las políticas de mitigación de cambio climático y la necesidad de instrumentarlas, además por parte de los países desarrollados, hay una necesidad política de bajar su grado de dependencia de los combustibles fósiles. Y esto creo que nos acorta la ventana de desarrollo, y es cierto que va a haber demanda de hidrocarburos de acá a bastantes décadas, pero lo que también es cierto, y acá no se enojen los ingenieros, si comparamos los recursos de Vaca Muerta con las reservas probadas a nivel mundial, somos menos del 2%, comparando recursos contra reservas probadas. Y el punto es,
cuando quede claro que la trayectoria de la producción de petróleo es descendente, no vamos a ser los únicos que vamos a salir a reventar recursos en el mercado internacional y esto va a tener un impacto significativo en los precios. ¿Qué quiero marcar con esto? Vaca Muerta es ahora, es en las próximas décadas, no es eterno, nos ponemos de acuerdo para desarrollarlo y maximizarlo ahora o la tendencia va a ser muy compleja. Y la transición energética lo que le va a implicar a la Argentina es una política consistente de mitigación de emisiones, tanto en la cadena como en el conjunto, digo, como a nivel agregado de la economía argentina. Exportar petróleo a los países desarrollados lo que va a requerir es una estrategia de mitigación del cambio climático consistente. Y acá hay algo que tenemos que internalizar. Es cierto que hicimos la transición al gas natural, es cierto que no consumimos carbón, es mentira que somos una matriz limpia. Argentina tiene una matriz en términos de emisión per cápita con los niveles de emisión más altos, entre los más altos de la región. ¿Por qué? Porque tenemos un sector agropecuario dinámico y pujante y porque tenemos una baja incidencia de generación renovable, generación hidroeléctrica y generación nuclear, con lo cual Argentina tiene un desafío en términos de medidas de mitigación a lo largo de los próximos años que no es menor. Bueno, Nicolás, la oportunidad está y no parece haber tanto tiempo. Ahora sí nos gustaría que nos cuentes qué están trabajando desde la Fundación Pensar. Por supuesto que todos querríamos saber si ya hay un plan para atender el atraso en las tarifas, en el precio de los hidrocarburos. Puede que sea un poco prematuro, pero ¿qué podés contarnos hoy de lo que están trabajando? Bueno, te diría que en nuestro trabajo hacia una eventual gestión, mirando el próximo periodo presidencial, hay como dos grandes bloques, ¿no? Hay un bloque mucho más desafiante y complejo relacionado con la energía, lo mencionaste recién, y que tiene que ver con todo el sistema de precios de la energía, las tarifas, pero no solamente las tarifas, que es un sistema que está completamente distorsionado. Ahora me voy a referir un poco más a eso. Y después hay otro bloque que hace que se vincula más a todo este potencial y a esta capacidad de desarrollo y de expansión que tiene la industria, que es obviamente una parte más esperanzadora y positiva y que despierta un enorme entusiasmo en ver cómo acompañar al sector y darle mejores condiciones para que pueda desarrollarse. En esta segunda parte, además, la verdad que tengo que decir que hay elementos en los que uno ve continuidad con la gestión, con lo que se ha venido haciendo hace tiempo. Yo recién escuchaba a la secretaria Rollón, por ejemplo, en el tema del offshore, y pensemos que en el offshore podemos hacer un hilo que arranca, más allá de todos los antecedentes del offshore en otras cuencas, etcétera, pero que arranca con la sanción de la ley 27007, que tuvo un bloque importante, mucho más importante vinculado al no convencional, pero que también en el año 2014 le devolvió el dominio y la gestión del offshore a la Secretaría de Energía. Se lo sacó en ARSA, que no había tenido muchos resultados, la verdad. Después vino en el gobierno, ya eso fue en el gobierno de Cristina Kirchner, después vino en el gobierno de Macri, de Cambiemos, todos los procesos, los concursos internacionales que dieron lugar a los permisos de exploración en muchas áreas, en varias cuencas offshore, con excelentes operadores, con operadores internacionales, YPF, locales, en asociación. Y bueno, ese trabajo ha continuado. Y hoy es importante el apoyo que le está dando el gobierno nacional al avance de los proyectos, en particular algunos que están ya en etapa de perforar un pozo, en donde está YPF, Equinor, que es un excelente operador. Entonces, nosotros sin duda lo que vamos a hacer con eso es darle continuidad y darle todos los apoyos para que se consigan las licencias sociales, se completen los procesos de audiencia pública, podamos perforar, podamos seguir haciendo sísmica y ojalá tengamos resultados positivos y tengamos ahí un premio mayor respecto de eventualmente producción de crudo adicional
respecto de lo que estamos pensando y lo que mencionaba Nico de las cuencas no convencionales y del convencional, ¿no? Creo que ahí, en ese mismo espíritu, evidentemente hay cosas, por ejemplo, yo creo que es valioso el plan gas en ese sentido también, da un horizonte de certidumbre simultáneamente a la demanda y a los productores, en un contexto en el que en Argentina es complejo dar ese tipo de horizontes un poco más largos. Nosotros estamos a favor, por supuesto hay que conocer los detalles del proyecto, pero me alegro que, aunque venimos hace tiempo con lo del anuncio del proyecto de LNG, que es un primer paso, no es que eso va a destrabar las inversiones, pero es un paso adelante para mostrar el compromiso político y mi voluntad, y nosotros estamos trabajando, por supuesto habrá que ver los detalles del proyecto, pero en función de lo que uno ha podido ver de los borradores, es un proyecto que está bien y que ojalá se pueda aprobar, pese a todo este clima que hay en el Congreso, encontremos otra ventana de oportunidad ahí para aprobarlo con mayorías, y son proyectos a muy largo plazo, por ende no es que van a beneficiar a este gobierno o al siguiente o al otro que siga después, pero en este sector darle continuidad a esas iniciativas es muy importante. Somos conscientes del problema de la infraestructura, no tanto en el petróleo, en donde por las características de ese mercado y de la regulación, la propia industria lo está resolviendo, como se comentó. En gas es un poco más complejo y en electricidad es más complejo todavía, y ahí la presencia del Estado es importante. Nosotros, naturalmente, no hubiéramos elegido el mecanismo de que una empresa estatal con fondos públicos sea la que hace un gasoducto, la que lo construye y lo opera. Creemos que en la visión que tenemos y como funciona en muchas partes del mundo, es mejor que lo haga el sector privado, pero bueno, en las circunstancias de la Argentina no se pudo hacer, se demoró, lo está haciendo en ARSA, queremos que lo termine. Me alegro que el ministro, yo no sabía eso, que esté mirando la posibilidad de que si eventualmente se avanza en el segundo tramo, haya financiamiento privado con los vehículos que se pueda. Mencionó, creo, lo de Oldelval, es decir, hay aún hoy formas de conseguir financiamiento privado y, por supuesto, y vuelvo al tema de lo que dije al principio, con una macro ordenada habría financiamiento privado de sobra, ¿no? Una vez que reconstruyamos la credibilidad sobre el cumplimiento de las normas, que si ponemos un canon se va a pagar, pero bueno, creo que en algunos de los temas específicos del sector ha habido cierta continuidad, a veces es difícil verlo. Lo mismo sucedió en los renovables, fue una ley que se votó sobre el final del gobierno de Cristina, se implementó fuertemente en el gobierno de Macri, esos contratos aún en las complejidades de estos últimos años se han respetado, y bueno, hay que seguir en ese camino. Un minuto para la parte que no es tan esperanzadora y donde sí veo muchas más diferencias con lo que ha hecho este gobierno, y muchas más críticas, que es toda la cuestión de los precios de la energía. Nosotros tenemos que volver a instalar en la sociedad que la energía se tiene que pagar por lo que vale. Y eso es un problema que desde hace muchos años se ha instalado en la Argentina. Hay hogares vulnerables que son vulnerables no solamente en que no pueden pagar la energía, tampoco pueden pagar los alimentos y sin duda hay que asistirlos. Pero el nivel de distorsión que tenemos en los precios de la energía es enorme y generan problemas e incentivos equivocados, no solamente del lado de la oferta, que todas las compañías los ven, sino también del lado de la demanda, donde tenemos en muchos lugares derroches de energía, sobreconsumo, decisiones de inversión totalmente equivocadas, porque están basadas en precios que están mal, pero la gente no sabe que están mal. Si durante 10 años, 15 años, la gente cree que pagar la factura de gas y electricidad en un año vale más o menos lo mismo que 2 pares de zapatillas o 3, y bueno, va a tomar decisiones en función de esos precios que están mal. Ahora, corregir esos precios, normalizarlos, que no son solamente las tarifas, tenemos problemas también, y ahora, por ejemplo, el gobierno ha cedido esa tentación de tratar de usar a los precios de los combustibles como un ancla para frenar la inflación.
no solamente no soluciona el problema, sino que genera, y es una tentación histórica, no solo le ha sucedido a este gobierno o a esta gestión en economía. Y ese tipo de soluciones, que no lo son, en realidad te dejan con dos problemas en vez de uno, porque el problema de la inflación no se resuelve así, lo estamos viendo. Vos podés decir, no, los combustibles van a aumentar 4% y tenés 7,7% de inflación mensual. Entonces no solamente resolvés el problema, sino tenés otro, que es la distorsión de precios relativos en un sector, que después hay que resolverla. Y un último comentario, no me quiero pasar de tiempo, para advertir que este problema de los precios de la energía es un desafío enorme hacia el futuro, que además se vincula con la cuestión fiscal, se vincula esa corrección con cómo bajar la tasa de inflación. Es que hoy nosotros estamos viendo, todos miramos, ¿no?, los ratios, bueno, cuánto del precio contenido, cuánto del costo de la electricidad, cuánto del costo del gas está pagado por los usuarios con el precio que está presente en las facturas, ¿no? Y el resto son los subsidios famosos. Entonces esos ratios hoy están alrededor del 30, el 40%, son muy bajos, no son tan bajos como estaban en el 2015, pero todo eso, todo ese costo, ustedes lo saben bien, en la energía está medido al tipo de cambio oficial. Entonces, parte del problema del retraso de los precios de la energía, de las tarifas, del precio del crudo, de los derivados, hoy no lo vemos solamente en el precio, sino es que todo eso está medido con un tipo de cambio que a las claras, creo que para cualquiera, es insostenible. ¿Cuál es el tipo de cambio hoy de equilibrio de la economía argentina? Nadie lo sabe, pero diría que no es 210 pesos por dólar. Entonces, el desafío de corrección de los precios relativos, de normalización de los precios de la energía, para un próximo gobierno es dificilísimo, porque tiene consecuencias políticas, sociales, económicas muy complejas, pero es algo que hay que hacer, hay que hacerlo, hay que encararlo y devolverle a la gente la noción de que, salvo excepciones muy fundamentadas, la economía hay que pagarla por lo que vale. Aún incluso pensando que afortunadamente, gracias a Vaca Muerta y al resto de todo lo que hemos estado conversando, probablemente Argentina va a poder consolidar un costo medio de la energía muy competitivo, muy barato respecto a otros países del mundo. Pero hay que pagarlo. Tenemos tiempo para una pregunta más. Nicolás, indudablemente va a ser muy importante el lineamiento que traiga el próximo gobierno, pero también la dinámica que se articule con las provincias. A la luz de las elecciones del domingo pasado, ¿cuál es la lectura sobre cómo se va a dar esa dinámica? No, me parece que hoy hay un panorama, lo mencionó creo que Flavia, afortunadamente el mundo de la energía en las provincias se ha diversificado muchísimo, o lo dijo Daniel González al principio, esto se podría hacer en cualquier provincia prácticamente hoy. Naturalmente para la industria de oil and gas, Neuquén es una provincia central. Con esto no quiero desmerecer al resto y hay muchas cosas por hacer con los yacimientos convencionales para potenciar esa producción. Y la relación entre el gobierno nacional y las provincias energéticas y en particular Neuquén tiene que ser una relación constructiva. Yo creo, lo dije en un seminario anterior, respecto de Vaca Muerta, me da la sensación que las compañías, si uno mira de 10 años para acá, 10 años atrás para acá, las compañías en gran medida han hecho su trabajo y por eso hoy Vaca Muerta es lo que es respecto de 10 años atrás. Creo que en gran medida la provincia de Neuquén ha hecho su trabajo y eso hay que reconocérselo. La política pública nacional, insisto, en lo que hace a la macroeconomía y a dar una economía estable y un sistema cambiario normal y estable, no ha hecho su trabajo. Entonces, creo que la política pública nacional está en deuda y en la medida que podamos resolver eso habrá que ir encontrando los acuerdos en cada uno de los temas en donde los intereses de la provincia y los intereses nacionales a veces son completamente coincidentes, a veces no tanto, es natural. Lo mismo pasa con las compañías y los gobiernos, muchas veces coincidimos, muchas veces
hay diferentes visiones, pero creo que ya hay una gimnasia y una cultura de diálogo, conversación, negociación y encontrar las soluciones, y eso se va a poder hacer, se hizo mucho con este gobierno, se va a hacer con los futuros gobiernos también, no tengo duda. Nos queda claro que la oportunidad está, 20.000 millones de saldo de balanza comercial para 2030, 135.000 de inversiones entre 2024 y 2030. Nos queda claro que no tenemos tiempo eterno para esto y que no solamente es necesario estabilizar la macro, sino también trazar políticas de largo plazo. Nicolás, muchísimas gracias. No, gracias. Muchas gracias. A vos y a ustedes. Gracias.